Buenas tardes. El tema de hoy, como sabéis, es la obra de Dante Alighieri, titulada la charla como Del infierno al paraíso, la Divina Comedia. Lo que voy a hacer, como vamos a hacer primero una breve introducción a cómo era el personaje, cuál era el entorno que existía entonces en Italia, en Europa, y sus principales obras, y luego ya nos entraremos en el tema central de la charla sobre la Divina Comedia, que yo he ilustrado con una serie de diapositivas que están extraídas generalmente de los grabados de Doré, de Gustavo Doré. Este fue un grabador, un gran artista del dibujo. Él lo hacía, tiene varias novelas y obras que él ha ilustrado, y que murió en el año, creo que salió esta versión de Doré en el año 1861. Yo, para mí, es la mejor ilustración que he encontrado de la Divina Comedia. Hay otros autores que también han ilustrado la Divina Comedia, como por ejemplo, me acuerdo ahora de William Blake, que son también muy bonitos, hasta Dalí también lo ha hecho, también otra serie de autores, hasta algunos más modernos. Pero a mí la que más me gusta es la de Gustavo Doré, porque creo que se ajusta mucho mejor al tema de la Divina Comedia, a las poesías de Dante Alighieri. Vamos a introducir entonces un poco en su vida y en el entorno, en el momento histórico en el que vivió. Nació en el año 1265, eso sería entonces mediados del siglo XIII. Se dice de Dante Alighieri que podía ser un gran precursor del Renacimiento, que su obra puede ser un precursor de lo que luego va a ser el Renacimiento. No en vano, él nace en Florencia, la ciudad suya de nacimiento, y en Florencia va a partir precisamente lo que luego, un siglo más tarde más o menos, va a iniciarse el Renacimiento. Recordad que en Florencia, muy cerca de él, de Florencia, nace Leonardo da Vinci, y va a haber una familia, la familia de los Medici, allí en Florencia, que va a durar durante muchos años, no sé si 200, 300 años, la influencia de esta familia en Italia. Y de la mano de los Medici, pues va a venir luego la gran explosión del conocimiento que va a ser el Renacimiento. Pues bien, él nace en Florencia. De su infancia y adolescencia se sabe poco, se sabe más por lo que él cuenta en sus obras, sobre todo una que escribió en 1293, que se llama La vida nueva, pero lo que comenta también un autor de su biografía, que es un siglo más tarde, va a ser Boccaccio, pues comenta que él era, incluso comenta físicamente cómo era, pero él también va a aportar de cuál es la formación monumental que recibió. Él se dice que se formó, su familia era más o menos desahogada, aunque un poco venida menos, pero que le dio una formación estupenda. Se formó en las escuelas monásticas de los dominicos, de los franciscanos, donde adquirió grandes conocimientos de la cultura clásica. Por ejemplo, Santo Tomás, que era de línea aristotélica, sin embargo, él en su conocimiento, en la descripción que él hace en la Divina Comedia, pues hace gala de esos conocimientos del mundo clásico que conoció a través de Aristóteles y de Santo Tomás. Hay que decir también, no obstante, que la Divina Comedia, de la que luego hablaremos, también es un poco, se dice, un saber heredado del mundo musulmán. Hay un sacerdote español, un catedrático, que fue don Miguel Asín Palacio, que decía que escribió un libro titulado que llamaba La escatología musulmana de la Divina
comedia. Evidentemente fue en el 1919, próximo al centenario del nacimiento de la Divina Comedia, y fue un boom por la cantidad de aportes que dio para asentar este presunto conocimiento que tuviera del mundo musulmán. Pero, por lo que se sabe, no hay ningún contacto directo de Dante Alighieri con el mundo musulmán. Lo que sí se sabe es que tuvo un maestro en Florencia que se llamaba Brunetto Latini, del cual hablaremos algo, que era de un saber enciclopédico. Incluso tuvo una obra que llamaba El Tesoro, o El Tesoretto en italiano, que era una especie de enciclopedia de todos los conocimientos de entonces. Con esto quiero decir que ese enlace que hay entre el Renacimiento y la Edad Media, como que la Edad Media era una época oscura y el Renacimiento fue la luz, no lo fue tanto. Ya entonces en Europa, ya las primeras universidades ya existían, empezaron a nacer en el siglo XII, o sea, un siglo antes del nacimiento de Dante. Y Al-Ándalus, lo que era Al-Ándalus, fue la puerta del mundo clásico. Si recordáis este libro que ha escrito hace poco Ramón Sanchís, lo titula así: Al-Ándalus, la puerta del mundo clásico. O sea que en Europa Al-Ándalus tuvo mucha importancia. Fue quizás un milagro de la historia en España, porque fue un país donde llegaron a convivir judíos, musulmanes y cristianos. Ya en época bajo dominación musulmana en Toledo se llega a formar la Escuela de Traductores de Toledo, que luego tuvo varios otros sitios, donde en Sevilla también hubo escuelas de traductores, en Murcia, en Almería, en Granada, y esto es muy importante para tratar de asentar la época histórica en la que nació Dante. Incluso hay un gran sabio musulmán de Al-Ándalus, que llamaba Ben Arabi o Ibn Arabi, que nació en Murcia, allí estuvo 7 años, pero no vea el bombo y platillo que le dan en Murcia a esta gran figura histórica de Ben Arabi. En verdad, Arabi fue un filósofo místico musulmán, quizás de líneas neoplatónicas, más que aristotélicas, y que sin embargo a los sufíes, que es la filosofía mística del Islam, pues le dio un gran impulso. De tal manera que en el mundo musulmán, Ben Arabi o Ibn Arabi es un personaje muy reconocido y estimado. Hay que decir que en Sevilla estuvo desde los 7 años, que vino con su familia, se asentaron aquí, viajó un poco por Córdoba, Granada, Almería, pero que quizás aquí en Sevilla no se le da la importancia que tiene a Ben Arabi, porque en Sevilla estuvo hasta los 30 y tantos años, también intercalado con viajes distintos. Incluso él tuvo, esto es un homenaje, por ejemplo, a las mujeres de Al-Ándalus, porque sus 2 primeros maestros fueron 2 mujeres. Una se llamaba Fátima, que era de Córdoba, y otra, no me acuerdo exactamente del nombre, que era de Marchena. Por los 2 primeros maestros que tuvo Ben Arabi, pues fue precisamente dos mujeres de Al-Ándalus, que luego tuvo otros más, que luego tuvo también en Córdoba, conoció allí a Averroes, y es un personaje, ya digo, muy interesante. Hay un personaje también que está muy unido, que es el personaje de Beatriz, que es muy importante en la Divina Comedia, que este ha sido motivo de estudio por muchos. Para muchos Beatriz significa la Sofía, la sabiduría divina. Para Goethe, por ejemplo, él te habla de la figura de Beatriz como una encarnación de lo que él llama el eterno femenino. Petrarca, siglos más tarde, va a convertir a Laura, su diva, su mujer ideal, su amor sagrado. Y Ben Arabi, por ejemplo, su figura femenina por excelencia era una que se llamaba Nizam,
que precisamente en una obra suya que se llama El intérprete de los deseos, no sé yo si en el recital de música Sofí vamos a citar algunas de esas poesías, pero que generalmente en el mundo musulmán hace mucho hincapié en las poesías primeras, la poesía mística, la poesía divina, ¿no? Algo que luego va a ocurrir en otra escuela, la de Dolce Stil Nuovo, que él en Florencia estuvo en contacto con ella. A partir de los 20 años entra en contacto con esta escuela de los Dolce Stil Nuovo, que era heredera de los conceptos del amor cortés que entonces existía. Ese amor cortés, por ejemplo, si os recordáis, eso tuvo su origen, el amor cortés, el amor típico de lo idealizado por los trovadores, o tuvo quizá su nacimiento 2 años atrás. Pues el amor cortés luego pasó en Europa, en Italia, a la escuela poética del Dolce Stil Nuevo, y también en el Islam, en Al-Ándalus, pues ocurre lo mismo. Entonces, Beatriz, tanto para Ben Arabi como para Goethe, para todo esto, es una imagen de la Divina Sofía, de la mujer, en este caso la personificación de este amor ideal. Hasta Jung también analiza toda esta cuestión y él habla del inconsciente colectivo, y que dentro del inconsciente colectivo hay una figura que es el ánima, que es un poco en el hombre la latencia, digamos, de lo mejor del hombre idealizado en esa mujer, que es el ánima. Es algo psicológico, que todos los hombres portamos ese ánima en nuestro interior, y que una personificación puede ser Beatriz, como las fueron también los otros autores de los que hemos citado, de Ben Arabi, Goethe y Petrarca, por ejemplo, ¿no? Hay que decir entonces que Jung, que fue un estudioso de todas las mitologías, de todas las tradiciones del mundo, pues hablaba del inconsciente colectivo como la herencia psíquica de la humanidad. Entonces, si nos ponemos en este punto de vista, esta personificación que hace de Beatriz, y que todos unos le achacan a que una imagen de la teología, por ejemplo, un cristiano dirá que es una imagen de la teología, otros dirán que, por ejemplo, representa la Sofía, o, en definitiva, son expresiones variadas de esta idea del inconsciente colectivo, la herencia psíquica de la humanidad. No hay que pelearse entonces por decir si esto pertenece al mundo cristiano, si esto pertenece al mundo musulmán, o esto pertenece a cualquier otra tradición, porque en todas se van a encontrar este tipo de reminiscencias. Por ejemplo, respecto al mundo de ultratumba, que es lo que te cuenta la Divina Comedia, el mundo de ultratumba, de infierno, purgatorio y paraíso. Encontramos rastros en el mundo griego, con los viajes que hace Eneas al inframundo, al Tártaro o al Hades. También entre los persas también existe parecido. O sea que de todo esto encontramos restos o antecedentes en distintas culturas. Así entonces la Divina Comedia, que la comenzó Dante, según parece, sobre el año 1303, y no la terminó hasta el 1321, la fecha de su muerte, que hasta un mes antes de su muerte, entonces él estuvo escribiendo la última parte de la Divina Comedia, que es el Paraíso, la escribió en el 1321, y que incluso a lo mejor no se encontraban cuáles eran los últimos fragmentos, que incluso ahí existe la leyenda de que fueron sus familiares los que tenían, y que lo encontraron los últimos fragmentos manuscritos por su padre, estaba detrás de un cuadro o algo así. Fue algo casual que se encontraran los últimos fragmentos de la Divina Comedia, en el caso del Paraíso.
La datación de la fecha de la Divina Comedia dicen que el infierno no comenzaría en el 1304, que lo terminaría 6 años más tarde, quizás en 1309, 1310, y de ahí viene en otro ciclo el purgatorio lo terminaría en el 1314, y ya al final lo último sería en el 1321. De todas formas, hay autores que difieren un poco en esta fecha, pero que básicamente es así. No obstante, hay que decir, respecto a entender la vida de Dante y de su obra, que él a Beatriz la conoce con 9 años y lo relata en este libro que antes hemos dicho de la vida nueva, que la vuelve a ver con 18 años, o sea, 9 años más tarde, que la convierte a Beatriz en el amor de su vida, el amor sagrado, el amor platónico, y que hasta 9 años después no la vuelve a ver, en donde ella ya le es un poco esquiva, le saluda, no le responde, y de alguna forma él lo cuenta en este libro de la vida nueva. Hay que decir que él ya por aquel entonces, ya con 20 años, él entra en esta escuela que hemos dicho, poética del Dolce Stil Nueva, heredera del mundo que antes hemos comentado, del amor cortés y de todo ello, y que una de sus habilidades era la de rimar. O sea, la Divina Comedia es una de las cosas más monumentales que hay, aparte de su trama y tal, es que está organizado en tercetos. Y en terceto hay una rima que está entre el primero y el tercer verso, y el segundo que está en medio rima con otro encadenado que viene detrás, el segundo terceto. Bueno, pues así, durante toda la obra, que son unos 14.000 versos agrupados en terceto, 14.233, sí, creo que es la cifra, y que es algo increíble. De todas maneras, eso se aprecia mucho más si lo lees en italiano. Claro. Porque luego eso traducido, fuerzas un poco las palabras para tratar de adaptarlo, pero no es lo mismo, pierde contenido. O sea, la Divina Comedia, como hay que leerla, es en italiano, el que lo conozca, ¿no? Pero es incluso el origen de la lengua italiana viene de ahí, de la Divina Comedia. Él escribió la Divina Comedia en un dialecto derivado del latín que era el toscano. Está en Florencia, la Toscana. Pues precisamente a partir de entonces se va a convertir el toscano, digamos, en el origen del italiano actual. Él escribió algunas cosas en latín, que entonces era el lenguaje culto. El toscano ya era un lenguaje, digamos, para gente sencilla, más o menos vernáculo, como se dice, y es una maravilla a nivel poético. Aun aceptando el origen, la trama de la Divina Comedia como copiada de otras obras, de otras culturas, que no lo es tanto, el gran valor poético que tiene el texto de la Divina Comedia es increíble, ¿no? Pero se aprecia mucho más si se lee en italiano. Bueno, pues Beatriz va a morir cuando él tenía 25 años. Bueno, ella tenía 25 años, ella muere en el 1290, o sea, cuando tenía 25 años Dante. Y si fuera histórico o no la existencia de Beatriz, lo cierto es que a partir de esta fecha, del 1290, él se entrega en su Florencia natal a la vida un poco disipada, en fin, lo típico a lo mejor de una persona joven, pero que luego esto le dura 3 años, pero 3 años en la cual él vuelve a sentarse, y es cuando escribe La vida nueva, que es una recopilación de esos temas que a la escuela poética del dulce estilo nuevo le gustaba. Pero él, a partir de entonces, él empieza ya su vida política, desde 1295 hasta su muerte. De alguna forma está muy implicado en el mundo de su tiempo. Hay que decir que en Italia, en aquel momento, existían como reinos de taifa, en este caso ciudades-estados,
Por una parte estaba Florencia, por otra parte estaba Venecia, por otra parte estaba al menos Sicilia, y todos estaban en guerra entre sí. Era un mundo conflictivo en la Italia de aquel entonces. Pero hay otro asunto que había en Italia, que es la lucha entre güelfos y gibelinos. Los güelfos eran partidarios del poder del Papa y los gibelinos eran partidarios del poder del emperador. O sea, por todo, los gibelinos creían en la existencia de una monarquía universal que fuera capaz de pacificar a todos los pueblos, vivir en concordia, vivir en armonía, y esa es la idea a la cual se une Dante posteriormente. Porque el resultado de la lucha que hay en Florencia entre güelfos blancos y güelfos negros, los blancos eran los que no eran tan partidarios del Papa, pero los güelfos negros eran acérrimos defensores del Papa, pues en esa lucha él se va a ver desterrado de su Florencia sobre el año 1303, a los 30 y tantos años. Y él entonces va a permanecer en el exilio, desterrado de su Florencia natal. Es algo que le va a marcar para siempre, pero que gracias a eso, a ese exilio, él escribe la Divina Comedia. Entre tanto, tiene otras obras, ¿no? Por ejemplo, él a otra obra suya muy importante, una que se llama El Convivio, o El Banquete, a la manera platónica, y otra que se llama La Monarquía, que era un poco imagen de estas ideas que él tenía en política heredadas de los gibelinos, la idea de una monarquía universal, ¿no? Por encima de los pueblos. Esta monarquía universal estaba encarnada en aquellos tiempos en una institución que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que también estas ideas universales del Sacro Imperio Romano Germánico era heredera de lo que antes era el Imperio Carolingio, con Carlomagno, o lo que fue el Imperio Romano, o lo que fue el mundo griego, la figura de Alejandro el Magno, que fue el unificador de todas las ciudades-estados de Grecia, y que instauró la idea del ciudadano del mundo. Bueno, pues esa idea del ciudadano del mundo es la que latía también en las ideas de Dante Alighieri. Pero estas ideas que él va a adoptar poco a poco, se va a pasar de ser güelfo a ser gibelino, pues es algo que le va a perseguir toda su vida, de tal manera que él va a estar en el exilio de su ciudad, de Florencia, hasta su muerte, no lo va a conocer. Él muere en Rávena, una ciudad que también muy próxima a Florencia, pero que ahí es donde se le rinde mucho culto, porque ahí es donde está la tumba de Dante Alighieri. Aunque existen los intentos por parte de Florencia de trasladar la tumba a Rávena, pero por ahora hasta ahora no han tenido éxito. Bueno, más o menos esta sería la ubicación de su vida y del entorno donde vivía. Ahora si quiere podemos pasar ya a la diapositiva. Bueno, pero tenéis que ir a apagar la luz, ¿no? Uy. Ya más o menos se ve, ¿no? Se ve bien. ¿Lo veis? Sí. Este es el infierno. No sé si ponerme la gafa. Porque parece a mí que no. Si no, voy a tener que quitar esto. Ahí. ¿Lo puedes mantener con la mano? Bueno, pues aquí tenéis un esquema de lo que sería el infierno, según la doctrina. Generalmente toda su obra, que se divide en 3 partes, están divididas en 33 cantos cada parte. El infierno tiene 33, más uno que era el de introducción, y luego el purgatorio y el cielo, pues también, el paraíso también tiene 33, lo cual hace una suma de 100 cantos
que también uno de los números que también le gustaba mucho a Dante. No solamente el 3, hay estudiosos que hablan del 3, te hablan del 4, te hablan del 7, te hablan del 10, como una numerología muy querida por Dante. Esto también es una herencia del mundo clásico. Pues, en el infierno, aquí se va a ver lo veis bien, ¿no? Sí. La existencia, digamos, de todos estos círculos del infierno. Se parte de dice en la obra, se parte de una idea de Jerusalén que dice que está exactamente debajo de esta ciudad y su antípoda estaría el purgatorio. En el centro, a todo esto, para ellos conocían perfectamente en el mundo, digamos, en la élite, digamos, del pensamiento medieval, al cual pertenecía Dante, conocían la existencia de que la Tierra era redonda. O sea, que eso, la cosa de que la Tierra es plana, la Edad Media, pues es una cosa posterior, pero que no se sabe ya. Los griegos sabían que la Tierra era redonda. Y aquí te hablan de esta formación de la Tierra, donde el centro de la Tierra estaría ocupada, según la obra de Dante, Lucifer, que sería el centro de la Tierra. Pero desde la corteza más exterior hasta llegar al centro de la Tierra, pues están los distintos planos donde Dante situaba todas las almas que estaban situadas en el infierno. ¿Qué es el infierno para Dante? En esto hay también distintas opiniones y se pueden sacar reminiscencias, digamos, de otras tradiciones. El infierno para Dante es el mundo material, el mundo donde estamos, cosa que común a otros pueblos. Por ejemplo, en los tibetanos se te habla de el vestíbulo de la ignorancia, es el mundo en el que vives y en el que morirás. Te habla el segundo vestíbulo, es el vestíbulo de las pruebas. El equivalente sería el purgatorio en la Divina Comedia. Y más allá del mundo de las pruebas, el mundo de la formación, estaría la sabiduría. Eso está también en la voz del silencio, si os acordáis. Y más allá de la sabiduría está la omnisciencia, la sabiduría total. ¿Ves? Pero también podemos establecer paralelismo con los misterios menores y los misterios mayores. Por ejemplo, la frase aquella de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El conócete a ti mismo abarcaría el mundo del infierno y el mundo del purgatorio. Pero, porque infierno y purgatorio es todo un camino, un peregrinar, un viaje del héroe para conocer todos los defectos, todas las virtudes posibles, porque sobre todo el infierno es para conocer los defectos. Ahí se habla de la cantidad de defectos que se castigan en el infierno, en la existencia material, con todos los tradiciones, con la conexión con las distintas, sobre todo con la tradición griega, el río Aqueronte, la laguna Estigia, el río Flegetón, todo eso forma parte del mundo griego, ¿no? Todo eso habla Dante en este infierno. Y por último, hemos hablado que la sabiduría está en el paraíso, pero más allá del paraíso, Dante sitúa el empirio, donde se conoce ya a Dios, viene la contemplación y se puede establecer también un paralelismo con los misterios mayores. Conocerás al universo y a los dioses. Pues esos misterios mayores que existían, por ejemplo, en los misterios de Eleusis, todo eso correspondería al mundo del paraíso de Dante Alighieri. Hay muchos otros paralelismos, pero en fin, hay incluso los que te hablan hasta lo relacionan con la alquimia. Todos toman la Divina Comedia y todos tienen su granito que aportar.
de hablar. La obra al negro, la nigredo, pues la del infierno. La obra al blanco, la de purificación, es la del purgatorio. Y ya la obra al rojo, pues sería la del paraíso. Son los paralelismos con la alquimia, que no podemos entrar tampoco en ello, ¿no? Pero en fin, vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva, porque ya seguro que a través del esquema, este que he puesto al principio, ya tenéis una idea básicamente de lo que es. Yo no he seleccionado todas las diapositivas teniendo los círculos uno por uno, pero algunos de ellos son básicos. Esto corresponde al canto primero del infierno, donde Dante dice, pues me encontraba perdido en la mitad de mi vida, lo situaba a los 35 años, me encontré perdido en una selva oscura. La selva oscura es el mundo material. Y aquí, esta diapositiva de Gustavo Doré encarna un poco. Hay que decir que Gustavo Doré lo hacía todo en blanco y negro, que era entonces los dibujos a plumilla y siguiendo unas técnicas para nosotros hoy artesanales, porque esto era en el siglo XIX, cuando Gustavo Doré hizo esto. Esto se ha coloreado por medios digitales y en muchos casos coinciden los colores que te pone aquí con lo que te pone en la Divina Comedia, ¿no? Pues esta sería la primera partida. Aquí ya, por recomendación de Beatriz, él se acompaña de un poeta llamado Virgilio, que es un poeta buenísimo también del mundo romano y que se va a convertir en el guía que la va a conducir a través del paraíso y del purgatorio. Esta idea del guía ya por el mundo de ultratumba también es conocida. Sin ir más lejos, esto no lo he visto yo en ninguna parte, pero en el papiro de Ani hay una mujer que le guía a Ani durante toda la trayectoria que existe en el mundo de los muertos, en Egipto. Y esta es su esposa Tutu, que tú no la ves, yo no lo comprendí hasta hace poco, tú la ves siempre en los momentos claves del papiro de Ani, aparece Ani acompañado de Tutu. Y bueno, ¿y esto por qué? Es que si vamos a las interpretaciones psicológicas, Tutu es un poco la encarnación de Beatriz o del ánima, ¿no?, que diría Jung, y que de alguna forma es un viaje por ultratumba de Ani acompañado de su ánima o de su Beatriz particular, ¿no? Pues aquí lo primero que le ocurre en Dante, que quiere llegar al purgatorio, quiere llegar directamente a la montaña del purgatorio, pero se lo impiden tres animales, que va a ser la loba, esta que está aquí, que representa la codicia, un león que representa la soberbia, y por otro lado, una pantera que representa la lujuria. Estos son los tres pecados que de alguna forma Dante a lo largo de su obra va a poner como principales. Aquí un reflejo, digamos, antes de entrar en el infierno, un poco la imagen del cielo estrellado, lo que es la noche, un poco lo he puesto para significar de que el mundo del infierno generalmente pertenece al mundo de la noche, mientras que el mundo del purgatorio es el amanecer, quizás hasta mediodía en algunas veces, y luego ya el mundo del paraíso está asociado con ya el sol en todo su esplendor. Entonces, es así como se podría dividir también las tres partes de la Divina Comedia, ¿no? Y ya entramos en... Ellos ya divisan la puerta del infierno y viene la famosa frase que decía que estaba en la puerta del infierno, decía,
por aquí se entra a la ciudad doliente, por aquí se entra, en fin, al mundo del deseo, al mundo los que por aquí entráis, abandonad toda esperanza. Es algo que sintomático de todas las almas que están en el infierno. Están en la oscuridad y han perdido la esperanza de salir de esa etapa. Tienen sus misterios, tienen sus castigos. Los castigos son generalmente más físicos que otra cosa, mientras que en el purgatorio los castigos son más psicológicos, pero tienen la posibilidad, tienen la esperanza de salir de ese estadio. Entonces que el purgatorio es un estadio más en ese proceso del conocimiento de sí mismo. Pero antes de eso, antes de entrar en el infierno, se entra en un círculo que se llama el limbo. El limbo, según las tradiciones cristianas de entonces, a la que pertenece Dante, pues es el lugar de aquellos que no conocieron a Cristo y por lo tanto aquellos filósofos paganos que son tan importantes para él, pero sin embargo él los sitúa en el mundo de los justos, pero que están ahí, que no entran en el infierno, quizás tampoco en el purgatorio, pero que están ahí, en un limbo. Sin embargo, aquí te habla luego aquí que hay un castillo con 7 puertas a la cual ellos pueden entrar ahí, en ese castillo, pero y ahí transcurre su vida. Una especie de limbo donde son felices, pero sin poder conocer a Dios, según la creencia de Dante. Bueno, y ya llevados de Caronte, el que antes hemos visto, pues se llega al primer círculo del infierno, ¿no? Donde se castiga a los lujuriosos. Y aquí te pone a 2 personajes que son una mujer de nombre, me parece que era Francesca Rimini y su amante, que son cuñados y que entonces habían llegado a un amor adúltero. Entonces a esta pasión amorosa que ellos le llamó la lujuria Dante, de ahí se ve este castigo aquí en este círculo. En otro círculo está el cancerbero, que desollaba a las víctimas, digamos, que estaban en su círculo, y aquí se ve cómo el cancerbero pues se encara con Virgilio y él le tiene que dar para calmarlo, pacificarlo, pues no sé, en el texto creo que dice tierra, pero aquí no parece que le esté dando tierra, en esta imagen le está dando otra cosa, pero que es suficiente para aplacarlo. Ya nos encontramos en el quinto círculo, es lo que es la llegada a la Estigia, la laguna Estigia, que también se habla en el mundo griego, ¿no? Aquí el barquero ya no es Caronte, sino un tal Flegias. Y aquí llegamos a la parte más dura del infierno, que es la ciudad de Dite, porque Dante lo divide en 2, el infierno. Hay una parte de eso donde se castigan o sufren las personas que son incontinentes, mientras que aquí, en lo que es la ciudad de Dite, ya se castiga la maldad, la malicia, el asesino, la traición. Sobre todo él le va a dar mucha importancia a la traición, que luego se verá en Lucifer. Y aquí está la entrada, la visión a lo lejos de la ciudad de Dite, donde él quiere entrar, no le dejan, estas almas están por aquí, sin embargo es necesario que un ángel venga a abrirle las puertas de la ciudad de Dite, ¿no? Y es lo que está aquí representado. Hay que decir que quizás en esta parte del infierno este ángel sea el único que existe en esta parte del infierno, ¿no? En la demás, a partir del purgatorio, pues hay ángeles por doquier. Y aquí, en este es donde se da castigo, digamos, a los heresiarcas, a los herejes. Y curiosamente él pone aquí a un papa,
que se llamaba Anastasio, creo que pone aquí, y está aquí representada, ¿no? Vamos a ver. Hay que decir que Dante, en este caso, conocía mucho la corrupción que existía en la Iglesia en aquella Edad Media. Por ejemplo, uno fue contemporáneo en un tal Bonifacio VIII, que era contrario a Dante, luego conoció a Clemente V, que fue el que trasladó la sede de Roma a una ciudad francesa, a Aviñón. De ahí viene lo que nos estudiamos, por lo menos yo lo estudié como el cisma de Aviñón, que allí estuvo en Aviñón durante algunos años, la sede papal, hasta no sé, pasados 50 años o por ahí, ¿no? Pues a él también sitúan en el infierno no solamente a este papa, sino a 5 más, entre ellos el que salió con Felipe IV en Francia, que fueron los que a partir de 1307 actuaron en contra de los templarios. Existe también la creencia, según algunos autores, que él conoció a los templarios, Dante. No se sabe exactamente si era así o no. Hay una sociedad que era una asociación que eran los Fedeli del Amor, los Fieles del Amor, que decían que era una sociedad terciaria, o sea, como paralela, digamos, a los templarios, y que por eso no fue perseguida, pero que esta asociación existió, la de los Fedeli de Amor, de los cuales tuvo contacto con ellos, Dante. Se dice que él estuvo en París en el año 1909, lo dice Boccaccio, o sea, en pleno momento de la persecución de los templarios, que él conoció entonces, dice que conoció hasta a Jacques de Molay, al maestro de los templarios. Todo esto no hay ninguna verificación oficial. Lo que sí es cierto que él, estudiando en París, profundizó mucho más en sus estudios. Dice que incluso allí, dice Boccaccio, que hasta en sus diatribas con los que allí existían a la Universidad de París, él se aprendió una vez, un momento, 14 argumentos o tesis, digamos, de los que allí participaban, y que las recitaba de memoria. O sea, quiere decir entonces que era un portento a nivel intelectual, Dante, ¿no? Si tenemos que seguir lo que dice Boccaccio. Porque está claro que en su obra lo demuestra, ¿no? Bueno, este otro donde, según cuenta Dante, la Divina Comedia, pues los que suicidan, hay Minos, que era otro personaje propio del mundo clásico, dice que los convierte en semillas y que esa semilla florece y se convierten en plantas. Y que estas plantas son comidas por las arpías. Aquí hay una puesta, aquí en el ángulo inferior derecho, que son las que se comen y proporcionan el sufrimiento a todos los suicidas, ¿no? Previa conversión en planta. Aquí, en este círculo, se castiga a los sodomitas. Y aquí el que habla con él es ese maestro, Brunetto Latini, que antes hemos comentado, el que se dice que estuvo en Al-Ándalus, que allí estuvo durante un tiempo, y que posiblemente a través de la enseñanza de este maestro suyo, él conoció a Brunetto Latini ya siendo mayor este señor, y intervino mucho en la formación de Dante, de tal manera que él se muestra extrañado en la comedia. Dice, bueno, ¿y qué haces tú por aquí, no? Le pregunta a Brunetto Latini, porque no estamos muy conformes, parece ser, con lo que se decía en Florencia sobre Bruno Latini, que parece que era homosexual. Entonces en el mundo medieval el sodomita y el homosexual eran muy parecidos. Bien, hoy evidentemente no se está de acuerdo para nada con esto. Pero en fin, aquí él rinde homenaje a su maestro. Este es el círculo de los hipócritas, dice que su castigo era estando atado por estos 3 puntos, pues luego había otras almas que por allí pasaban y los pisoteaban.
Y de ahí que el castigo de los hipócritas. En este círculo se castigan a los creadores de cismas, que su castigo era con una espada. Había un demonio que se dedicaba a rasgarla, a hacerle todo tipo de heridas para hacerlos sufrir a los creadores de cismas y de desunión. Y por último llegamos, en este breve repaso, al mundo de Lucifer, donde está el noveno círculo, donde se ve Lucifer, no se ve con tres caras, y las cuales se castiga, digamos, la traición, que para él parece ser que era el pecado mayor. Ahí se castiga a Judas Iscariote y a los que fueron traidores a Julio César, que era un personaje muy estimado por Dante, ¿no? Creo que eran Casio y Bruto. Bruto y Casio son los que están castigados por Lucifer. Bueno, y a partir de aquí, tras una argucia así un poco extraña, montándose en el lomo de Lucifer, dicen que llegan al hemisferio sur, donde encuentran el monte del purgatorio. Aquí está la salida ya del infierno, y muchos lo sitúan como la salida de la caverna. O sea, también puede establecerse ese paralelismo entre la caverna, el mundo de la caverna, y el mundo del infierno de Dante. Pues bien, ellos salen aquí, ya empieza a amanecer, y allí se ven a Virgilio y a Dante saliendo de esta caverna. Y aquí llegamos al purgatorio, con sus distintas cornisas. Aquí ya se le llaman cornisas, y donde en cada cornisa, en las 7 primeras, se va a purificar o a ver los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Y en este orden, ahora en el mundo del purgatorio, la lujuria le pone en último lugar. O sea, pone en primer lugar, porque a mayor cercanía del centro de la tierra hay mayor castigo. Y aquí lo comenta él. Encima de las 7 cornisas se sitúa el paraíso terrestre, que se puede establecer una comparación con el Edén. Y aquí están los 7 pecados capitales con los cuales está asociado. Y la primera imagen que ellos tienen, que ellos se encuentran, es con un personaje que se llama Catón, que es el que está aquí representado. ¿Veis? Este Catón de Utica es el que va a iniciar, digamos, en el purgatorio. Y hay aquí algo que le dice Catón a Virgilio, que para realizar ese viaje por el mundo del purgatorio es necesario que le ciñan a Dante con esta planta que crece al pie de la orilla del mar, ¿no? Y que se puede establecer el paralelismo con la cuerda que se le ponía a los templarios, con el símbolo que se le pone a veces en la liturgia cristiana. Y aquí está, digamos, este primer paso. Aquí no se va a llegar todavía al purgatorio no se llega hasta el canto noveno, y de entonces hay otra serie de incidencias que se llama el antepurgatorio, que divide en 2 círculos. Aquí ve a lo lejos, dice que ellos perciben una claridad, una luz que se le aproxima, que no saben qué es, y hasta que no están cerca, Virgilio no ve quién va, y es la barca donde van las almas al purgatorio. Hay un ángel que los lleva, que los conduce, y que están cantando, porque eso es un punto esencial en el purgatorio. Es la existencia de la música, de los cánticos, aparte de los castigos psicológicos, pero la música es algo habitual.
Otra cosa es el diálogo, porque se establece muchas veces diálogo entre los difuntos, entre las almas que están en el purgatorio, junto con Dante, y es todo un muestrario para que él vaya aprendiendo, vaya ascendiendo en este conocimiento de sí mismo. Pero al fin y al cabo, la Divina Comedia es un camino para conocerse a sí mismo, la bajada hasta el mundo inferior, la bajada hasta el enfrentamiento con Lucifer, el enfrentamiento con el diablo, que el lenguaje psicológico es el enfrentamiento contra nuestra sombra. Yo diría que hay que integrar todo, la sombra, todas nuestras virtudes, nuestros defectos, en uno solo, para llegar a la totalidad. Y eso es lo que te va a decir también al final del paraíso, ¿no? Bueno, pues esta es la... Aquí ven una serie de almas, que aquí no está saltada la diapositiva, que ellos le preguntan a esa serie de almas que están en el purgatorio que cómo se llegaba a la montaña. Entonces le dicen la manera de hacerlo, y ahí se ve a Dante y Virgilio ascendiendo por una montaña, y donde Virgilio le cuenta a Dante que le siga, que contra más hacienda, menos peso va a tener. Porque esto es un proceso iniciático donde a mayor elevación habrá lo material irá perdiendo peso. En este antepurgatorio, como si fuese una especie de limbo, pues aquí están los difuntos, digamos, cantando un miserere. Estos están fuera del purgatorio, esto es el antepurgatorio. Bueno, siguiendo con esto, este es el canto noveno, donde él tiene un sueño y hay un águila con plumas de oro, que lo lleva hasta el sol. Eso es como un anticipo de lo que le va a ocurrir. Él dice que estaba soñando, estaba dormido, y que en ese estado de sueño hay otra mujer que es Santa Lucía o Lucía, la que los va a llevar a las puertas del purgatorio, que es lo que viene a continuación. Y aquí están los dos viajeros ante la puerta del purgatorio. Y hay un ángel con una espada que tiene una llave de oro y otra de plata, situado digamos, en estas tres escaleras, en esta escalera, y que con esa espada le va a hacer a Dante en la frente, por cada pecado capital que tiene que purificar, una cruz, una P. Y a medida que va él superando cada uno de estos pecados capitales, hay un ángel que con sus alas le va a borrar la P. Este es el mundo, digamos, donde se castigan a la soberbia, que es el primero, la primera cornisa, donde están obligados a mirar hacia abajo, no pueden mirar hacia arriba, y que a veces en la Divina Comedia se ponen como contraparte, digamos, de la imagen o del canto, pues lo que sería cuando si superaran ese defecto. Siempre hay la virtud opuesta a la que está dibujada en los cantos. Esta es otra. Esta es otra donde se lleva una cofradía de almas que encarnaban los perezosos. Aquí se llega a otra donde hay una figura con la cual habla Dante. Dante siempre el personaje de rojo, ¿no? Que era un papa también, curiosamente, el papa Adriano V. Era el mundo o la cornisa de los ambiciosos. Entonces, le comenta a este papa que sí, él fue ambicioso, porque luego a última hora él se arrepintió de todo lo mal que se había portado. Entonces, como veis, siempre hay una esperanza de redención en las almas que están en el purgatorio. La cornisa de los pelotones,
que los dibujan aquí desnudos y que están en un paisaje lleno de plantas, lleno de frutas, todo eso, pero que su castigo es no poder comer de ellos y que eso sería su forma de sublimación o de superación de la gula. Con esto llegamos casi al final, digamos, de estos 7 cornisas de... Este es el mundo de lo también llamado de los lujuriosos, que él lo ponía en lo más elevado. Entonces te lo ponían como metido en un mar de fuego, en un océano de fuego, y que ese fuego le servía, digamos, como castigo o purificación de sus almas, ¿no? Hay un momento posterior donde Virgilio le dice a Dante que supere ese fuego. Así ocurre, y después de ese fuego es cuando entran al paraíso terrestre. De alguna forma se llega al final de una etapa. Igual ocurre en el papiro de Ani, donde hay un lago de fuego que Ani tiene que atravesar para llegar a un momento posterior en el cual va a llegar a un juicio y presencia ante Osiris. Bueno, pues aquí Dante tiene que superar esa prueba de fuego. Previamente, esto ya es una imagen del paraíso celeste. Ya después de superar esa prueba de fuego, pues él llega al paraíso. Y allí tiene una visión, un sueño, donde hay un personaje que se llama Lía. No sabemos incluso en la Biblia, Lía se la asocia con una tal Raquel, pero la misión aquí no se sabe, está en una escena idílica donde ella se le ve recogiendo flores, pero ya está en el paraíso terrestre, en el Edén. Y antes de llegar al canto 30, donde se le presenta a Beatriz, previamente él ve una procesión que está precedida de 20 y tantos sabios, 20 y tantos señores, y por detrás 4 animales. Según los intérpretes, digamos, de la Divina Comedia, siempre asociado al cristianismo, pues estos 20 y tantos señores representan los 24 textos del Antiguo Testamento. Y los 4 monstruos que están detrás son, digamos, los 4 evangelios. Detrás de más todavía esta procesión sigue, pero que no es el caso de llegar a comentarlo porque también... Lo cierto que es, detrás de esta procesión aparece Beatriz. Y para muchos este es el canto fundamental de la Divina Comedia, la aparición de Beatriz. Aquí hay que decir que en esta coloración que se le ha hecho digitalmente no coincide con el texto de Dante, y te lo pone un manto celeste cuando dicen en la Divina Comedia que ese manto es verde. Aquí el coloreador digital pues le ha puesto este color pero que no coincide con lo que dice la Divina Comedia para mí. Es turquesa. Turquesa, vamos. Ya culminando este proceso, digamos, de purificación, hay otra mujer llamada Matelda, que no se sabe tampoco de dónde tomó este nombre, que sumerge a Dante, digamos, en el río para llegar a la purificación. Porque si no está purificado, él no puede hablar con Beatriz. Superada esta purificación, entonces hay un diálogo entre Dante y Beatriz, muy bonito, que yo aquí se menciona algo, pero ya teniendo en cuenta el tiempo que llevamos, ya no es posible. Y aquí es un grabado final de Gustavo Doré antes de llegar al paraíso. ¿Vale? Aquí está bebiendo de un río que se llamaba el Eunoe, que este río tampoco se sabe de dónde se lo saca Dante. Lo cierto es que él está acompañado de un personaje también
latino que se llama Estacio, este que está aquí vestido, y que ahí está detrás, y que detrás tiene como siete mustas o 7 ator inspiradores, digamos, de esa ceremonia final, donde él ve de este río que le va a proporcionar los buenos recuerdos, mientras que beber del río Leteo lo que hace es olvidar todos los malos recuerdos. Entonces hay una purificación donde, de alguna forma, los defectos, las cosas negativas, el río Leteo le da, digamos, la pauta, le da la posibilidad, y que beber de este río Nuén, pues le da la posibilidad, digamos, de activar su parte más positiva, sus virtudes. Y esto es, digamos, esta bebida del río Eunoe. Y con esto llegamos al paraíso, que como veis, tiene sus mundos planetarios, cada uno tiene una virtud o cualidad asociada a cada uno de los mundos planetarios, y que son estos: lo primero es la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Luego viene el mundo de las estrellas, el 8º cielo, y por último el 9º cielo, que son 9 círculos que dan movimiento a todo el universo. Y aquí donde ve también Dante los 9 círculos, digamos, de ángeles, jerarquía de ángeles que la acompañan. Y por último, el 10º, al final, ya llegar al cielo empíreo, donde Dante observa, digamos, las penas, porque la luz cegadora se le impide ver al Trino Logos, y más allá del Trino Logos, pues estaría la luz universal, la que está detrás de todo, ¿no? Y se llega al fin del viaje, cuando Dante llega, digamos, a la percepción de esa luz que estaba en el 10º círculo, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen, digamos, del primer círculo, el círculo de los indecisos, o lo que él llama te pone como imagen a estas 3 señoras que ella era Picarda, se llamaba ella la principal, y luego eran otras, Constanza, y que está referido a aquellos que, habiendo hecho los votos de matrimonio con Dios, por ejemplo, son como 3 monjas, pues la familia de estas 3 monjas la sacaron del convento y la obligaron a casarse, digamos, con personajes de su tiempo. Entonces, le dedica un homenaje, digamos, a las almas que han abdicado de su voto, pero por razones, digamos, por imposiciones ajenas, ¿no? Aquí está Dante y Beatriz entre 2 círculos concéntricos de ángeles. ¿Lo veis? Muy bonito. Esto está en el cielo de Marte. Está asociado a la figura de Cristo como aquel que luchó, digamos, y murió por su fe. Entonces, a esta imagen se le da el nombre de los guerreros de la fe. Por eso está asociado a Marte, al dios Marte, a los guerreros que han muerto por un ideal o por Dios. Aquí, por cierto, él conoce y establece diálogo con un tatarabuelo suyo que se llamaba Capchiarina, que murió en la Segunda Cruzada, y por eso él le rinde tributo, porque él murió por la fe. Y lo ponemos aquí. Aquí sí también las almas de los ángeles, de los difuntos, pues te hacen una serie de figuras en el cielo. Aquí estos difuntos, estas almas y ángeles, hacen la letra M, porque entre los versos la letra M coincide con
con la palabra Terram, T-E-R-A-M. Dicen que esta M estaba referida a esta imagen. Estos están en el cielo de Júpiter. Y aquí está otra figura, creo que también está en el cielo de Júpiter, donde esta es la escalera de Jacob, o la escala donde van bajando las almas y haciendo conexión con otros mundos celestes más superiores. Aquí es donde se cumple aquello que decía de conocerás al universo y a sus dioses. En el paraíso, Dante está aquí representando esta ascesis que tiene, digamos, para llegar a ese mundo de los dioses y a la contemplación de esos dioses, en este caso los ángeles. Esta es la misma escalera de Jacob, pero de la mano de otro artista, en este caso es de William Blake, ¿no? Esta es la imagen, por ejemplo, que está en el cartel, ¿no? Y aquí un examen que le hacen a Dante sobre las tres virtudes teologales, ¿no? En esto que creo que los santos que le hacen esto es el examen son Santiago, San Juan y el otro santo que no está aquí muy bien dibujado, pero... Era Pedro, ¿no? Tiene la llave. Sí, así Pedro, exactamente. Y le hacen examen sobre las virtudes teologales, que para ellos eran las más importantes, las tres virtudes teologales, ¿no? Así, otra imagen de Beatriz acompañándole en la visión de las jerarquías angélicas. Y ya casi estamos al final. Ya una vez llegado al séptimo círculo, ya Beatriz ha dejado en manos de un santo entregado al culto a la Virgen María, como fue San Bernardo de Claraval, que fue el que precisamente le dio la regla o supervisó la regla que los templarios llegaron a tener. Y aquí viene la razón por la que muchos dicen que Dante tuvo que tener relación con los templarios. Porque en el último momento, después de la desaparición de Beatriz, aparece San Bernardo, que lo lleva ante la contemplación de la Virgen María. Pues aquí está representando San Bernardo que está mirando hacia atrás, quizás mirando a Dante, pero el que aquí está es San Bernardo. Esta es la visión que ellos llamaban del Empirio. Aquí ya no está Beatriz. Aquí es San Bernardo que acompaña a Dante en la última visión que va a tener. Se dice que Doré ya no hizo más grabado del paraíso, que esta fue el canto número 31, porque decía que más allá del canto 32 y 33 era muy abstracto, era muy teológico, y él no sabía cómo pintar esa visión teofánica que tuvo Dante en el último momento. Pasado esta visión de esta jerarquía de los ángeles, que se llama el Empíreo, pues se llega al final. Esta es una transformación de la diapositiva anterior. Y esta es la visión final, digamos, de Dante. Es la visión de Dios, con un punto de luz presente, que en otras tradiciones, por ejemplo, los tibetanos le llaman la clara luz primordial. En el libro tibetano de la muerte se habla de la visión de la clara luz primordial. Que el Bardo Todol quiere decir el libro de la liberación por el intelecto, por la sabiduría. Que si uno es capaz de percibir y entender esa clara luz primordial, ya llega a la liberación. En los misterios griegos, eso lo llaman la epopteia, en los misterios de Eleusis, cuando llega ya a la contemplación de los dioses o la contemplación de esta luz primordial. Y sí, que voy a leer
llevados de esta visión de la luz primordial, lo que dice Dante en su obra. Dice: oh luz eterna, que sola en ti existe, sola te entiendes, y por ti entendida y entendiente, te amas y recreas. Pero mis alas, dice Dante, no eran para ello. Si en mi mente no hubiera golpeado un fulgor que sus ansias satisfizo. Faltan fuerzas a la alta fantasía, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaban aquel que mueve el sol y las estrellas. Y así termina la Divina Comedia, con la alusión al amor que mueve el sol y las estrellas. Es curioso que también todas las partes, ya sea el infierno, ya sea el purgatorio, todos terminan con la palabra estrella. Bueno, y nada más.